¿Necesitas una hora con un médico especialista y no la encuentras? ¿Sientes que tu salud requiere atención personalizada y oportuna? En Clínica Merced contamos con todas las especialidades, con procedimientos ambulatorios inmediatos y todo en un mismo lugar. Contáctanos, clínicamerced.cl, llámanos y agenda tu hora. Brindamos un servicio de excelencia a pacientes de todo Chile. clínicamerced.cl. Y ya estamos con una de nuestras secciones favoritas. Claro que sí, pues vamos a hablar de salud, vamos a hablar con la gente de Clínica Merced que hoy día nos acompaña. Doctor, ¿cómo está usted? Buenas noches. Un abrazo. Gracias por compartir con nosotros. Estamos con el doctor Ariel González, médico cirujano, especialista en otorrinolaringología. ¿Cómo lo dije? Muy bien. Gracias, Estamos doctora. mejorando. Que a veces me enredo todo. Y no está solo el doctor, está con una paciente, con Matilda Ollaneder. ¿Cómo está, Matilda? Muy bien. Un abrazo, vamos a estar conversando también contigo. Doctor, bueno, hoy día nos ocupa un tema, ¿no es cierto?, que se llama epistaxis, ¿no es cierto? Claro, uno dice, la gente dice epistaxis en la casa y dice, bueno, ¿de qué se trata esto? Pero esto es hemorragia nasal. Sangrado nasal. Sangrado nasal. ¿Por qué nos cuenta un poquito de dónde nace todo esto? Bueno, la epistaxis o el sangrado nasal es una entidad frecuente en nuestra especialidad y básicamente significa lo que el nombre nos está diciendo, sangrado nasal, sea cual sea la parte por la que salga, da lo mismo que sea por la parte anterior de las fosas nasales o por la parte posterior de las fosas nasales, lo que sería un sangrado nasal anterior y sangrado nasal posterior. Es una enfermedad relativamente común y que se presenta con bastante frecuencia en nuestras consultas. Básicamente, sencillo, traducido, eso es de lo que se trata. ¿Y cuáles son las razones del sangrado nasal? Existen múltiples causas del sangrado nasal. Primero, me gustaría abordar el tema de la parte cómo ocurre y cuál es el lugar específicamente. Sabemos que en la primera parte del septum nasal existen grandes vasos sanguíneos que están muy expuestos, que hay poca mucosa que los está cubriendo y esto hace que ante diferentes situaciones de la vida, de salud o traumáticas incluso, la nariz pueda sangrar. Casi siempre ocurre de manera espontánea, o sea, el paciente está normal, incluso a veces está durmiendo y se despierta con un sangrado nasal, que suele ser muy alarmante, que le llama la atención a todo el mundo y que muchas veces el paciente lo logra contener en los primeros momentos, el mismo paciente, o el sangrado puede ser autolimitado incluso. El sangrado puede parar de forma espontánea. Como le decía, hay diferentes factores. Uno de los factores principales son las manipulaciones, los micotraumatismos. O sea, que las personas que se tocan frecuentemente la nariz, precisamente como los vasos están expuestos en la primera parte del septum nasal, se pueden romper y ahí puede empezar el sangrado. Pero también lo pueden potenciar algunas enfermedades crónicas como la hipertensión, la anemia, las enfermedades rinosinusales, las infecciones, la rinitis alérgica, sobre todo las rinitis estacionales, ahora que estamos en una etapa de alza de las enfermedades asociadas a la rinitis estacional, a la polinización y demás. Estos son de manera general los factores que pueden causar un sangrado nasal. Ya. Me ha pasado a ver que hay gente que ha tenido, disculpen lo coloquial de mis palabras, ¿no?, pero un lorito, un pegado, digamos, y se lo ha tratado de sacar y Empieza sangre. a sangrar. Claro. Se rompe, parece hay un Sí, como vaso. le decía, el tercio anterior del septum nasal, o sea, la primera parte de la nariz, es muy vascularizada, tiene muchos vasos sanguíneos. Cualquier traumatismo, cualquier manipulación lo puede causar, incluso un cambio brusco de temperatura. Usted puede estar en el frío, cambiar al calor o viceversa, y puede provocar un sangrado nasal con frecuencia. Ya. Hay algunos, pero que son más graves, algunos más complejos. Sí, difíciles. la verdad que esto puede ir desde un sangrado nasal sencillo, fácil de contener, fácil de coadyuvar, o puede ir a sangrados que pueden incluso comprometer la vida del paciente. Dependerá, por supuesto, del grado de cuantía del sangrado y la gravedad del mismo, pues la evolución en el cuadro del paciente. Afortunadamente, lo más común es un sangrado autolimitado. O sea, el paciente sangra y a veces con una simple medida que es hacer una pinza digital y apretar el ala nasal contra el septum nasal, se logra controlar el sangrado. Y otras veces el sangrado aún así, con otras medidas, no puede ser controlado
tiene que pasar el paciente a la urgencia y entonces se hacen otro tipo de procederes como taponamiento nasal y a veces incluso intervenciones quirúrgicas. Puede ser sencillo y puede ser no tan sencillo. Oiga, Va a doctor, variar. ¿y cuándo ya hablamos de una hemorragia nasal? Bueno, la hemorragia nasal es precisamente el sangrado nasal. Ahora, puede ser un goteo, que es una cosa sencilla, pueden ser incluso secreciones nasales mezcladas con estrías sanguinolentas, que no llega a ser un sangrado propiamente dicho, pero se puede tratar de un sangrado de gran cuantía. Incluso, a veces el paciente adopta una posición que no es la más adecuada por todo lo que se crea alrededor de un sangrado nasal, el estrés del paciente, de las personas que lo rodean, y echan la cabeza del paciente hacia detrás. Y eso hace que el paciente empiece a deglutir la sangre y muchas veces empieza incluso con aparentemente vómitos de sangre que no son vómitos, sencillamente es que está la sangre goteando por los conductos posteriores, o sea, por la rinofaringe, y el paciente la está expulsando y ahí realmente estamos hablando de una hemorragia nasal de mayor cuantía y de mayor importancia, que lógicamente el paciente deberá ir a la urgencia. Usted habla del cambio de temperatura, pero le pregunto directamente de cuando hay altas temperaturas. ¿Es un mito eso, que cuando hay altas temperaturas la gente puede sangrar más de nariz? Sí, está asociado el calor a la vasodilatación. La vasodilatación es que los vasos sanguíneos se abran, estén más permeables. Y como ahí los vasos están tan expuestos, es cierto que los cambios de temperatura pueden causar sangrado con mayor frecuencia, sobre todo el calor, es verdad. ¿Qué es lo correcto que uno debe hacer cuando empieza a salir sangre? Ya sabemos que echar la cabeza para atrás de ninguna forma, No. pero uno tiende, en vez de apretarse, uno tiende a ponerse saca una servilleta, un confort y se la enchufa, digamos. Bueno, la primera medida, lo primero que hay que hacer es que hay que tratar de transmitirle tranquilidad al enfermo y a las personas que lo están rodeando, porque la sangre siempre pues llama un poco la atención, Sí, claro. y cuando es por la nariz pues con mayor frecuencia. Lo otro sería colocar al paciente en una posición sentado normal, ni arriba ni hacia abajo, en la cabeza en una posición adecuada, de preferencia incluso algo inclinado hacia adelante, y hacerle una pinza digital, algo sencillo, apretar el ala nasal contra el septum nasal, 5 o 10 minutos aproximadamente. A O veces sea, con esto. eso, fuerte, claro, 5 o 10 minutos, se cuenta por el reloj. A veces con eso es suficiente y el paciente para de sangrar. A veces no llega con esa medida, que es la más sencilla de todas, a cortar el sangrado, y entonces se pueden pasar a otras medidas como colocación de taponamiento, que ya eso debería ser el profesional de la salud quien lo realice. A veces lo realizan los médicos incluso en la urgencia, los médicos generales, incluso el personal de enfermería también está preparado para hacerlo. Y ya posteriormente, si el sangrado con esto no logra ser controlado, pues se pasa a otras medidas que sí son de competencia del especialista en otorrinolaringología. Afortunadamente, casi siempre con la medida de compresión, si es un sangrado leve, se logra controlar el sangrado. Doctor, pero preferiría estar sentado que estar tirado en la cama, ¿no? Sí, no, el paciente tiene que estar incorporado en una posición sentado y siempre con la cabeza lo más recto posible, nunca hacia atrás. Ya, perfecto. Eso para que quede claro. Y lo de la pinza digital que lo puede hacer cualquier Sí, persona, digamos. todo el mundo. ¿No es cierto? Se puede ahí autocuidar, Claro. digamos. Bueno, tuve una paciente, Matilda, ¿no es cierto?, que viene a contarnos su experiencia, qué le pasó. ¿Cómo está, Matilda? Muy bien. Gracias por venir al programa. Matilda, ¿por qué fuiste a Clínica Merced? A mí me sangraba mucho la nariz, así, más de una vez al día, así, casi todos los días. Y era muy molesto y a veces me terminaba doliendo también mucho la cabeza. Ah, ¿te sangraba todos los días? Siempre, sí, me sangraba muy seguido. ¿Y en distintos horarios? Sí, era como en la mañana, más que nada en la tarde cuando hacía más calor. Ya. Y te sangraba todo. ¿Te preocupaste y acudiste al médico, digamos? Sí, porque ya era muy molesto, entonces ahí le dije a mis papás para ver qué podía hacer. ¿Y cómo llegaste a Clínica Merced? ¿Cómo llegó la familia a Clínica Merced? Yo ya había venido a Clínica Merced y nos había gustado mucho como la atención. Y entonces cuando le dije a mi mamá que me sangraba mucho la nariz, me dijo que iba a buscar en Clínica Merced si es que tenían otorrino. Y efectivamente encontramos, así que fuimos a ver qué me pasaba. ¿Y qué te pasaba? ¿Qué es lo que...? Tenía como una venita media rota que estaba muy sensible, entonces como si me pasaba a llevar, sangraba. O se vasodilataba, inmediatamente sangraba, ¿no? Claro.
¿Y qué hicieron ahí? ¿Cuál fue el procedimiento, doctor? Sí, en la Clínica Merced tenemos más de una modalidad de tratamiento, lógicamente en dependencia de la cuantía y de la afectación que tenga el paciente. Básicamente, en el caso de Matilda, usamos la cauterización química, porque el vaso era un vaso pequeño y lo que hicimos fue cauterización química con nitrato de plata. Es un proceder sencillo, dura aproximadamente entre 10 y 15 minutos. No es doloroso porque se aplica anestesia tópica, o sea, en spray, no hay que infiltrar la nariz con anestesia. Y una vez que el paciente está anestesiado, pues cauterizamos ese vaso que está sangrando, que cuando es un vaso pequeño podemos usar la cauterización química. Ya cuando estamos hablando de sangrado de mayor envergadura o de más vasos rotos, o que a veces incluso hay pólipos sangrantes del septum, que son lesiones que aparecen en esta zona, pues ya usamos la cauterización eléctrica, el electrocauterio, que lógicamente tendrá mejor respuesta porque vamos a lograr un área de cicatrización. Lo que necesitamos hacer con esto siempre es cauterizar el vaso que está sangrando o los vasos que están sangrando y crear un tejido fibroso para que sirva para que no existan recidivas en el sangrado. O sea, como básicamente sería crear un tapón sobre esa área que está erosionada y que sangra con frecuencia. En el caso de Matilda es una niña alérgica. Y la alergia, la rinitis alérgica, se asocia mucho al sangrado nasal porque es una mucosa que se inflama con mayor frecuencia. Además, los estornudos y todas estas acciones que el paciente realiza con fuerza pueden romper los vasos con mayor posibilidad. ¿Te dolió? Muy poco, como el toquecito ahí, me dolió un poquitito, pero casi nada. Ya. ¿Y algún efecto secundario lo que sentiste? No, después solo... Si me tocaba así, me dolía muy poquitito. Ya. ¿Y cómo fue la experiencia en general? Lo que más me gustó fue que no volví a sangrar. Estaba muy cómoda porque ahora sangro muy, muy poco y en realidad era muy molesto, entonces ahora estoy mucho más tranquila. Ya. O sea, te dio resultado. Sí. Ya. ¿Hay buena experiencia con buenos resultados, me imagino? Sí, habitualmente el paciente resuelve casi siempre en un primer procedimiento si estamos hablando de procesos más sencillos, lógicamente. No obstante a ello, siempre hacemos una evaluación del paciente a los 15 días para ver la escala de la cicatrización, cómo está, y a veces es necesario en esa segunda consulta, si no se llegó al 100% de lo que se quería, volver a cauterizar el área sangrada. No es lo más común, pero se puede hacer. Perfecto. En un periodo de 15 días. Como una segunda mano, digamos. Una, así mismo. Como una segunda mano. Claro. Bueno, no te dolió, no hay efectos secundarios, te sientes muy cómodo. O sea, podríamos hablar de buenos resultados para ti. Muy buenos resultados. Ya, muy bien. ¿Y cómo anda la alergia? Es que lo de alergia es como de familia, entonces siempre he tenido mucha alergia. Ya. Pero por suerte ahora, por ejemplo, cuando me sueno, ya no me sangra. Claro. Hubo un momento en que cada vez que me sonaba me sangraba la nariz. Incómodo. Sí. Ya. ¿Y ella está necesitando la segunda? ¿Hace cuánto se...? Lo hicimos hace unos meses, vamos a volverla a valorar a ver, pero realmente si no ha sangrado es que se logró el objetivo del tratamiento. O sea, está de alta hoy día la paciente. Está de alta. Ya, pues muy bien. Gracias por acompañarnos, ¿eh? Gracias por venir al programa. Gracias por darnos tu testimonio. Doctor, muchas gracias por venir al programa. Nos queda mucho más claro ahí la gente a consultar. Parece que es un tema que es bastante recurrente, a no tenerle miedo. Y hay una respuesta profesional rápida, facilita, ¿no es cierto? Que no duele, que tiene buenos resultados y que está ahí a la mano. Así es que a la gente a poner atención. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Muchas gracias. Que estés muy bien, Matilda. Nosotros nos vamos. Gracias por la sintonía, por el cariño. Nos encontramos mañana. Chao, chao.